La batalla de Stalingrado. El pacto roto. El pacto Ribbentrop-Molotov. 1939. El verano de 1939 hervía bajo la sombra de la guerra inminente. Pero en un rincón de Europa, dos enemigos históricos estaban a punto de sellar un acuerdo impensable. En el Kremlin, el 23 de agosto, los ministros de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi y la Unión Soviética se reunieron en una atmósfera de tensa cordialidad. Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov, dos caras de ideologías mortalmente opuestas, firmaban el acuerdo de no agresión germano-soviético. No era un pacto de amistad, sino un pacto de conveniencia, de cinismo puro. Ambos bandos, el nazismo y el comunismo, se daban la mano en secreto. Hitler se aseguraba la retaguardia para invadir Polonia, evitando la temida guerra en dos frentes. Stalin, a su vez, ganaba un tiempo precioso que necesitaba desesperadamente para fortalecer su ejército, un ejército aún magullado por las purgas que él mismo había orquestado. Pero el verdadero corazón de la traición residía en los protocolos secretos, documentos guardados bajo llave que delineaban un nuevo mapa para Europa Oriental. Polonia sería dividida. Las repúblicas bálticas y territorios de Rumanía caerían en la esfera de Moscú. Eran las manchas de tinta de una tregua satánica. El mundo solo veía la cara amable, la promesa de paz. La verdad era que ambos tiranos se repartían un pastel hecho de naciones soberanas. La colaboración era incluso más profunda. Carbón, caucho, trigo. El acero alemán fluía hacia Rusia, el petróleo ruso hacia Alemania. Se alimentaban mutuamente, mientras el mundo contenía el aliento, sin saber que el silencio que venía no era el de la paz, sino el de la espera antes de la puñalada. La traición. Operación Barbarroja, 22 junio 1941. Hitler, el hombre que no conocía la palabra paciencia, nunca tuvo intención de honrar aquel acuerdo. Para él, el comunismo soviético no era solo un adversario político, sino la encarnación del enemigo ideológico que debía ser aniquilado. Las tierras al este eran el Lebensraum, el espacio vital que la raza aria merecía. La decisión de romper el pacto ya estaba tomada en su mente mucho antes de que se secase la tinta. Los planes secretos para invadir la Unión Soviética, bautizados como Operación Barbarroja, eran colosales, una empresa militar sin precedentes. 3 millones de soldados, miles de tanques, la fuerza de asalto más grande de la historia. El objetivo no era solo la victoria militar, sino el sometimiento total y la esclavitud de un pueblo. En la madrugada del 22 de junio de 1941, la máquina de guerra alemana se puso en marcha. Fue una sorpresa estratégica devastadora. Desde el Báltico hasta el Mar Negro, la Wehrmacht y la Luftwaffe golpearon las defensas soviéticas con una furia inaudita. Las bases aéreas fueron arrasadas en minutos. Las líneas de comunicación cayeron. En su dacha, en su búnker, la reacción de Stalin fue de un shock inicial, de un desconcierto paralizante. Los informes de inteligencia sobre el ataque inminente habían sido ignorados por miedo a provocar a Hitler. Ahora, el monstruo que había ayudado a crecer con sus suministros se volvía contra él. El Kremlin cayó en un silencio aterrador. Stalin desapareció por días, sumido en una mezcla de miedo, culpa y rabia. El pacto de no agresión se había convertido en la sentencia de muerte de millones. Consecuencias del pacto roto. La traición de Barbarroja marcó un punto de no retorno. De la noche a la mañana, la Unión Soviética, antes aliada tácita de la Alemania nazi, se vio transformada en aliado de los occidentales. Churchill y Roosevelt, a pesar de su profunda aversión al comunismo, sabían que el enemigo de su enemigo era su amigo. Nació un nuevo eje, un eje de necesidad forzosa para combatir a un enemigo común
que amenazaba con devorar el mundo. En el este, se desató la guerra total. No era una guerra de movimientos tácticos, sino una lucha ideológica que degeneró en una guerra sin cuartel. Para los alemanes, era una cruzada contra el bolchevismo. Para los soviéticos, era la Gran Guerra Patriótica, una lucha por la supervivencia de la madre Rusia. El odio mutuo era el motor de cada bayoneta, de cada bala. Las atrocidades cometidas en los primeros meses, las ejecuciones sumarias, la política de tierra quemada, sembraron una semilla de venganza que germinaría 2 años más tarde en las ruinas de una ciudad. Este contexto ideológico, esta guerra de aniquilación que había comenzado en 1941, fue el camino directo hacia el infierno. La ciudad de Stalingrado, con el nombre del líder soviético grabado en sus calles, se convertiría en el escenario final de esta confrontación ideológica. El lugar donde el destino de millones se decidiría, no por estrategias brillantes, sino por la pura y desesperada voluntad de sobrevivir. Un lugar donde la culpa por el pacto roto sería pagada con la sangre de generaciones. Capítulo 1. Avanza el año 1942. El mundo está en llamas. La Wehrmacht controla la vasta extensión de Europa, desde los Pirineos hasta las puertas de Moscú. Los japoneses dominan el Pacífico. La victoria del Eje parece inevitable. Pero en la primavera y el verano de ese año, la mirada del Führer se fija en un punto insignificante en el mapa, una ciudad larga y polvorienta a orillas del Volga, Stalingrado. Esta no sería una batalla más. Stalingrado es el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Es la bisagra de la historia, el momento en que el destino cambia de signo. Antes de Stalingrado, Alemania iba ganando. Después de Stalingrado, Alemania iría perdiendo. La magnitud de la batalla desafía la comprensión humana. Durante más de 5 meses, entre agosto de 1942 y febrero de 1943, este lugar se convierte en el mayor matadero de la historia. Las cifras preliminares nos hablan de una devastación que empequeñece todo lo anterior. Se estima que el número de muertos y heridos supera los 2 millones de soldados y civiles. Una ciudad desvanecida en el polvo, millones de vidas truncadas. Stalingrado es la épica del horror, el cenit de la resistencia soviética y el principio del fin para el Tercer Reich. El Frente Oriental, en 1942. La situación geopolítica y militar, a comienzos de 1942, es crítica para la Unión Soviética. Los alemanes habían sido detenidos a las puertas de Moscú el invierno anterior, pero a un coste terrible. La contraofensiva soviética había empujado ligeramente a la Wehrmacht hacia atrás, pero el Ejército Rojo estaba agotado, sus reservas diezmadas, sus mejores divisiones desangradas. En el estado de la guerra germano-soviética, el Frente Oriental es un pozo sin fondo de recursos. Hitler, ansioso por una victoria definitiva, mira hacia el sur. Su objetivo ya no es la capital política, sino la capital económica del este. Necesita el petróleo del Cáucaso, el grano del Kubán. Su maquinaria de guerra no puede funcionar sin el oro negro. Lo que estaba en juego para ambos bandos era la supervivencia. Para Alemania, conquistar el sur era asfixiar a la URSS, asegurar los recursos para dominar Europa y liquidar la guerra en el este. Para la Unión Soviética, perder el Volga y el Cáucaso significaba el colapso. El Ejército Rojo se quedaría sin combustible, sin alimentos, incomunicado con el sur. Perder Stalingrado, además, sería una humillación simbólica que quebraría la moral de todo el país. La derrota allí no era una opción, era el abismo. La ciudad de Stalingrado. Antes de la guerra, la ciudad, que se extendía a lo largo de más de 60 kilómetros de la orilla oeste del Volga, era un centro de actividad vibrante, un nudo vital de comunicaciones ferroviarias y fluviales. Las imágenes de archivo nos muestran una ciudad de amplias avenidas, tranvías,
y el humo prometedor de la industria. La importancia industrial y estratégica de la ciudad era inmensa. Su corazón latía en sus fábricas. La fábrica de tractores Dzerzhinsky, que ya había cambiado a la producción de tanques 334. La fábrica de armamento Barricadi. La siderúrgica Octubre Rojo. Estas plantas eran un motor de guerra crucial para el Ejército Rojo. Además, el control de la ciudad significaba dominar el Volga, la arteria principal del país, por donde transitaba el petróleo del Cáucaso hacia el norte y los suministros de guerra. Pero su valor más profundo era el significado simbólico del nombre de Stalin. La ciudad se había llamado Tsaritsyn, pero fue rebautizada en 1925 en honor al líder. Dejar que cayera en manos de Hitler, que la conquistase con el nombre de Stalin, escrito en sus carteles, sería una victoria propagandística incalculable para el Tercer Reich. Era el desafío personal entre los dos tiranos, un duelo a muerte en una arena de hormigón y acero. Ambos, Stalin y Hitler, la quisieron con una obstinación irracional. Esa obstinación se pagaría con una carnicería que el mundo tardaría décadas en olvidar. Capítulo 2. 1942 y resumen de 1941. Operación Barbarroja. Resumen. Para entender Stalingrado, hay que volver a la euforia alemana de 1941. La invasión alemana de junio de 1941. Fue un torrente, una blitzkrieg perfecta. La Wehrmacht avanzó cientos de kilómetros por semana. Los objetivos iniciales y avances fueron logrados con una precisión aterradora. Las pinzas de los Panzer rodearon ejércitos enteros. Cientos de miles de prisioneros soviéticos cayeron en las bolsas de cerco. Kiev, Smolensk, Leningrado sitiada. Parecía que el ejército rojo se desintegraba con cada paso que daban los alemanes. El objetivo final era Moscú. Pero a medida que el otoño se convertía en invierno, la ofensiva se atascó. La tenaz defensa soviética, la extensión de las líneas de suministro y el barro de la Rasputitsa frenaron el avance. Finalmente, en diciembre de 1941, justo cuando el grupo de ejército centro se preparaba para asestar el golpe final, llegó el frío siberiano, y con él, el fracaso ante Moscú. Los alemanes no tenían ropa de invierno adecuada. Sus motores se congelaban. La euforia se tornó en un frío horror. Invierno de 1941. 1942. Aquel invierno fue el primer gran desafío para el mito de la invencibilidad alemana. La contraofensiva soviética lanzada en diciembre de 1941 no fue solo un empuje, sino una furiosa bofetada. Las tropas de relevo siberianas, acostumbradas a ese frío glacial, golpearon con fuerza. El ejército alemán entró en una crisis profunda. Los generales, muchos de ellos veteranos de la Gran Guerra, aconsejaron una retirada estratégica para acortar las líneas y proteger sus agotadas tropas. Pero Hitler, en un acto de fe ciega y autoritarismo, prohibió la retirada. Ordenó que se mantuvieran firmes. Esto provocó una oleada de destituciones y reorganización del mando alemán. Von Brauchitsch, Guderian y otros fueron destituidos, o se les aceptó la renuncia. Hitler asumió personalmente el mando del ejército, convencido de que su voluntad era superior a la experiencia de sus generales. La lección de este invierno fue crucial. Hitler no escuchaba a nadie, y esa tosudez sería la semilla de la catástrofe que se avecinaba. Situación en primavera de 1942. Cuando llegó la primavera, el frente oriental se convirtió en un lodazal, y luego se secó bajo el sol. Era el momento de hacer balance de fuerzas. Alemania había sufrido pérdidas masivas, pero su capacidad industrial y su estructura militar aún eran superiores. La Wehrmacht se había reabastecido. El Ejército Rojo, por su parte, había gastado sus reservas en la contraofensiva invernal,
pero los trenes de la producción soviética seguían llevando material desde los Urales y Siberia, lejos del alcance de la Luftwaffe. Se iniciaron los preparativos para nuevas ofensivas. Ambos bandos sabían que el verano traería una nueva embestida. La capacidad industrial y militar soviética era formidable, a pesar de las pérdidas territoriales. Las fábricas se habían desmantelado y trasladado al este, donde funcionaban 24 horas al día. Alemania confiaba en el golpe decisivo, en la Blitzkrieg, que liquidaría el conflicto. Pero la Unión Soviética, aunque sangrando, no era el gigante con pies de barro que Hitler había imaginado. Estaba lista para el segundo round, y esta vez, el foco de la guerra se trasladaría del norte helado al sur ardiente, a la estepa del Volga, a la ciudad que llevaba el nombre de su líder. El telón se alzaba para la batalla decisiva. Capítulo 3. Objetivos de Fall Blau, Caso Azul. La directiva número 41 de Hitler. Tras el fracaso helado ante Moscú, Hitler no podía permitir otro invierno de guerra en el este. Necesitaba una victoria que no solo fuera moral, sino también estratégica, vital, económica. La guerra ya no se ganaría en los pasillos del Kremlin, sino en los campos petrolíferos del sur. La directiva número 41, emitida en abril de 1942, fue el nuevo mapa de ruta hacia el este. La decisión más significativa fue el abandono de Moscú como objetivo principal. El Führer, despreciando de nuevo el consejo de sus generales, declaró que la capital política era secundaria. El verdadero enemigo, según él, era la capacidad industrial y la fuente de energía del comunismo. El nuevo enfoque era el sur, el Cáucaso, el Mar Caspio y sus inmensos recursos. Esta directiva fue el primer paso de un camino que acabaría en tragedia. Se dirigían al Blitzkrieg del petróleo, pero se toparían con el cemento de Stalingrado. Objetivos económicos: el oro negro. La obsesión de Hitler era clara: el petróleo. La importancia del petróleo de Bakú no podía ser exagerada. El Tercer Reich no podía sostener una guerra a largo plazo sin un suministro abundante de crudo. Sus propias reservas sintéticas eran insuficientes. Para la Unión Soviética, el 80% de su petróleo provenía de la región del Cáucaso. El plan de Fall Blau era audaz, casi suicida en su ambición: controlar los campos petrolíferos del Cáucaso y, de paso, cortar el suministro de recursos que llegaba a la Rusia central a través del Volga. Imagina a la Unión Soviética, esta gigantesca máquina de guerra, detenida por falta de combustible, sin diésel para sus tanques, sin gasolina para sus aviones, sin crudo para sus fábricas. El plan no buscaba solo ganar una batalla, sino asfixiar a una nación entera. La idea era simple, pero la geografía de la estepa y la voluntad del enemigo la harían imposible. Objetivos militares y políticos. Pero los objetivos de Fall Blau no eran solo barriles de crudo. También había una sed de aniquilación. Militarmente, el objetivo era la destrucción del Ejército Rojo en el sur, mediante una serie de cercos masivos en las estepas, repitiendo el éxito de 1941. Las divisiones soviéticas que defendían el Don debían ser barridas, dejando el camino libre. Además, Stalingrado jugaba un papel táctico clave. El control del Volga como arteria de transporte era vital. Si el Sexto Ejército llegaba a sus orillas, la comunicación entre el sur y el norte soviético se interrumpiría, paralizando la ayuda aliada a través de Persia. Y por último, el significado político: debilitar la moral soviética con una humillación simbólica. Tomar la ciudad que llevaba el nombre del líder, grabada en sus fábricas y sus edificios, era un golpe propagandístico que Hitler deseaba más que cualquier otra cosa. La ciudad se convirtió, en la mente del Führer, en el trofeo que validaría su cruzada ideológica. Y este deseo, puramente político y simbólico, acabaría costando la vida de su ejército más valioso. Capítulo 4. Lanzamiento de Fall Blau,
Caso Azul. Inicio de la operación, 28 de junio, 1942. El telón se levantó en el verano de 1942. Bajo un sol abrasador, la maquinaria de guerra alemana se puso en marcha. El 28 de junio, la ofensiva de Fall Blau se lanzó con una potencia abrumadora. El despliegue de fuerzas alemanas era una visión aterradora. Cerca de 48 divisiones alemanas y sus aliados, formando el nuevo Grupo de Ejércitos Sur. Los hombres, aún frescos, estaban llenos de la euforia de la victoria inminente. El primer ataque tomó a los soviéticos por sorpresa táctica, superando los errores del invierno anterior. La ofensiva se estructuró en dos grandes fuerzas: el poderoso Sexto Ejército, liderado por el general Friedrich Paulus, un hombre de escritorio más que de batalla, y el Cuarto Ejército Panzer de Hoth. Su avance inicial fue imparable. El mundo contuvo el aliento, temiendo una repetición de los desastres de 1941. Avances iniciales. La Blitzkrieg revivió. Hubo una ruptura de las líneas soviéticas casi inmediata. Las fuerzas alemanas avanzaron cientos de kilómetros en semanas. La captura de territorios fue rápida. Las ciudades y pueblos del Don cayeron uno tras otro. Sin embargo, algo era diferente esta vez. El Ejército Rojo, aprendiendo de sus errores anteriores, ejecutó una retirada soviética estratégica. Las órdenes eran claras: evitar los cercos masivos. Las tropas soviéticas se retiraban en desorden, sí, pero lograban escapar antes de que las pinzas alemanas se cerraran por completo. Las pérdidas soviéticas eran grandes, pero la mayoría de los hombres lograban huir hacia el este. Los alemanes encontraban campos vacíos, no masas de prisioneros. La velocidad del avance alemán era impresionante, pero su objetivo principal, el aniquilamiento total de las fuerzas en el sur, se les escapaba como arena entre los dedos. Problemas tempranos. A pesar de la euforia en Berlín, en el frente, los comandantes empezaron a sentir un escalofrío. Surgieron problemas tempranos que anunciaban la catástrofe logística. La extensión de las líneas de suministro se hacía insostenible. El calor del verano y el polvo fino de la estepa arruinaban los motores de los camiones. El combustible, esencial para la guerra Panzer, se agotaba antes de llegar a las divisiones de vanguardia. A diferencia de la campaña anterior, los soviéticos evitaban el cerco total. Esto significaba que la Wehrmacht tenía que dejar atrás grandes fuerzas para proteger sus flancos y retaguardia de los grupos soviéticos que se habían filtrado. Las primeras señales de dificultades logísticas no fueron escuchadas en el Führerbunker. La velocidad era engañosa. Se estaban alejando de sus bases, adentrándose en una tierra vasta y hostil. El fantasma de 1941 ya estaba con ellos, solo que disfrazado de sol y polvo. Capítulo 5. Directiva del Führer número 45. División de Objetivos. 23 de julio, 1942. La soberbia es el primer paso hacia el desastre. Hitler, eufórico por los éxitos iniciales, creyó que el Ejército Rojo estaba al borde del colapso y que podía permitirse el lujo de perseguir dos objetivos colosales a la vez. El 23 de julio de 1942, el Führer firmó la directiva del Führer número 45, la orden que condenaría a su ejército. Ordenó la división del Grupo de Ejércitos Sur. El Grupo A, al mando de List, continuaría su camino hacia el Cáucaso, hacia los pozos de petróleo de Bakú. El Grupo B, formado por el Sexto Ejército de Paulus y el Cuarto Ejército Panzer, debía girar bruscamente hacia el este, hacia el Volga. El objetivo, que inicialmente era secundario, ahora era prioritario: Stalingrado. Error estratégico. Esta orden es considerada por la historia como el error estratégico más costoso de la guerra. Significó la dispersión de fuerzas alemanas a lo largo de un frente de miles de kilómetros. Los ejércitos se estiraron hasta el punto de ruptura. La lógica militar gritaba contra esta decisión.
No se puede mantener la cohesión de la fuerza atacante si se persiguen dos objetivos simultáneos y divergentes. Los generales de Hitler, incluyendo a Manstein, le hicieron advertencias ignoradas. Le rogaron que mantuviera la concentración, que un ataque en un frente tan vasto exigía toda la potencia disponible. Pero Hitler, sumido en su visión de genio estratégico, destituyó a los que se opusieron. Para él, el nombre de Stalingrado, el símbolo de su némesis, era más importante que cualquier regla militar. Consecuencias de la directiva. Las consecuencias de la directiva fueron inmediatas y debilitantes. Se desató una feroz competencia por recursos entre los dos grupos de ejércitos, A y B. Cada camión de combustible, cada vagón de munición, tenía que ser asignado a un frente en detrimento del otro. El debilitamiento del Sexto Ejército fue una consecuencia directa. Muchas de sus valiosas divisiones Panzer fueron desviadas hacia el Grupo A. Y así, Stalingrado se vuelve obsesión personal de Hitler. La ciudad pasó de ser un objetivo táctico a una fijación ideológica, un duelo de voluntades entre Stalin y el Führer. El Sexto Ejército, una fuerza ya agotada por el avance, se encontró de repente con una misión titánica, sin el apoyo logístico necesario, y con la terrible certeza de que su destino ya no se decidiría por la estrategia, sino por la obstinación de un tirano. Capítulo 6. Avance hacia Stalingrado. Marcha del Sexto Ejército de Paulus. El Sexto Ejército, bajo el mando del general Paulus, se encontró en una marcha agotadora. La composición de las fuerzas alemanas era todavía formidable, pero ya mostraba signos de desgaste. La marcha a través de las estepas se convirtió en un tormento de polvo, sed y calor. El sol de agosto se cernía sobre ellos, haciendo que cada paso fuera una agonía. Los mapas mostraban la meta cercana, pero la realidad de la marcha se hacía eterna. La resistencia soviética en el camino, aunque dispersa, era constante. Los pequeños grupos de soldados soviéticos que habían escapado del cerco atacaban las líneas de suministro alemanas, desgastando la moral y forzando a Paulus a dispersar tropas para proteger su retaguardia. La sensación de vastedad y la soledad de la estepa comenzaban a hacer mella en la psique de los soldados. Defensa soviética inicial. Al otro lado del Volga, el general Chuikov, recién nombrado comandante del 62º Ejército, miraba a su ciudad y a sus tropas destrozadas. Las órdenes de Stalin de defender la ciudad eran absolutas. En las primeras semanas de agosto, la moral de los soldados y los civiles era baja. Pero el 28 de julio llegó el decreto que cambiaría la defensa, la orden número 227. Ni un paso atrás. Esta orden era una declaración de guerra total a la retirada. Las unidades que se replegaran sin permiso serían fusiladas. Era brutal, pero logró su objetivo. Infundió en las tropas un sentido de desesperación y deber suicida. Había que ganar o morir. El 62º Ejército, aunque superado en número y armamento, comenzó sus preparativos defensivos. Sabían que no lucharían por ganar la guerra, sino por la supervivencia de la madre Rusia. Llegada a las afueras. A finales de agosto, las vanguardias alemanas llegaron a las colinas que rodeaban Stalingrado. Los primeros combates en la periferia fueron un choque inmediato. La evaluación alemana de la resistencia esperada seguía siendo optimista. Esperaban una retirada rápida o una rendición masiva tras el inevitable bombardeo aéreo. El 23 de agosto, el bombardeo aéreo masivo de la Luftwaffe destrozó la ciudad, convirtiéndola en un paisaje de escombros humeantes, como se verá en el capítulo 8. Pero los alemanes cometieron un error fatal, la subestimación de la defensa soviética. Creyeron que una ciudad en ruinas era una ciudad rendida. No se dieron cuenta de que acababan de transformar su objetivo en el laberinto perfecto para una guerra de emboscadas, donde la ventaja numérica y aérea se desvanecería. Se adentraban, triunfantes, en la trampa que acabaría engulléndolos.
Capítulo 7. Cruzando el Volga. Importancia del río Volga. La línea de vida. El río Volga no es simplemente un accidente geográfico, es la columna vertebral, la arteria vital que ha alimentado a la Unión Soviética durante siglos. Es el río más largo de Europa, y en 1942 representaba la última conexión de la Rusia central con el sur, con los Urales y con el resto del mundo. El control del Volga significaba el control del flujo. El objetivo estratégico alemán de cortar el suministro en Stalingrado no se limitaba a aislar la ciudad. Se trataba de paralizar la conexión con el resto de la URSS. El petróleo de Bakú y el grano del Cáucaso, esenciales para el esfuerzo de guerra soviético, debían viajar por esta vía fluvial antes de ser transportados por ferrocarril al norte. Para los defensores, el agua fría y turbia del Volga no era un obstáculo, sino un muro, una promesa de que la ayuda, por escasa que fuera, siempre llegaría. Los soldados de Chuikov sabían que mientras el Volga fluyera libre detrás de ellos, su lucha no era en vano. Intentos de alcanzar el río. A finales de agosto, el avance de las puntas de lanza alemanas se hizo palpable. Las operaciones alemanas para llegar al Volga se convirtieron en una carrera desesperada para sellar la ciudad. El 23 de agosto, una división Panzer alcanzó la orilla del río al norte de la ciudad, en la zona de Rynok. Fue un momento de éxtasis para los alemanes, que celebraron haber cumplido una parte clave de su objetivo. Sin embargo, ese contacto fue solo el inicio del verdadero problema. Los alemanes lograron el control parcial del río al norte y sur, pero no pudieron asegurar la zona central de los muelles. Los soviéticos, con el 62º Ejército, aferrándose desesperadamente a los últimos muelles y a la franja de tierra a lo largo de la ribera, impedían el corte total. La batalla por la orilla se convirtió en una lucha metro a metro, con el Volga a la vista de los soldados de Paulus, tan cerca y a la vez tan inalcanzable. Este fracaso parcial, al sellar la ribera, permitiría al Ejército Rojo seguir respirando. Transportes soviéticos. Bajo fuego. La travesía de la muerte. Cada noche, la orilla este del Volga, controlada por los soviéticos, se convertía en el punto de partida de los cruces nocturnos de refuerzos. La retaguardia del ejército de Chuikov eran los marineros de la flotilla del Volga, que usaban cualquier cosa que flotara: barcazas viejas, transbordadores dañados o botes de remos. Cruzaban entre el humo de los incendios, con el constante peligro del fuego de la artillería alemana y el ametrallamiento nocturno de la Luftwaffe. Los transportes soviéticos estaban bajo fuego constante. La travesía de 2 kilómetros se conocía entre los soldados como la travesía de la muerte. Los barcos, cargados de hombres, eran lentos y vulnerables. Las pérdidas en los transbordadores eran inmensas, con el agua a menudo gélida incluso en verano, reclamando cuerpos y material. Un joven recluta, al cruzar, no solo luchaba contra el fuego enemigo, sino contra el miedo a caer al río y ser arrastrado. No obstante, este flujo incesante de refuerzos constantes, de carne fresca dispuesta al sacrificio, era lo que mantenía viva a la defensa. La promesa de Stalin se cumplía de la manera más cruel. Por cada 1000 hombres que cruzaban, 500 llegaban a las ruinas, listos para ocupar el lugar de un compañero caído. Capítulo 8. Asalto aéreo sobre Stalingrado. Bombardeo del 23 de agosto. 1942. El día del juicio. Antes de que la infantería de Paulus se lanzara a las calles, la Luftwaffe recibió la orden de limpiar la ciudad. El 23 de agosto de 1942 se convirtió en el día del juicio final para Stalingrado. El ataque aéreo fue planificado para ser un espectáculo de poder, una demostración de que nada podía resistir la voluntad del Reich. Lo que siguió fue un ataque masivo, una exhibición de horror sin precedentes. La Cuarta Flota Aérea, con cientos de bombarderos Ju-88 y Ju-52,
además de los temibles Stukas Ju-87, desató una ola tras ola de bombarderos sobre la población civil. El objetivo no eran solo los cuarteles, eran las casas, las panaderías, los civiles. La ciudad carecía de defensas aéreas adecuadas. La gente no tuvo tiempo de huir. Las bombas de alto explosivo y las incendiarias cayeron durante horas. Se estima que 40.000 civiles murieron en ese solo día, muchos de ellos incinerados en sus propios refugios. Destrucción de la ciudad, la tormenta de fuego. La consecuencia inmediata del bombardeo fue la destrucción de la ciudad más allá de todo reconocimiento. El cielo se convirtió en una masa de humo negro y polvo de ladrillo que oscureció el sol. Los incendios masivos se fusionaron, creando una tormenta de fuego que generaba sus propios vientos. El aire se hizo irrespirable. El colapso de edificios e infraestructura fue total. Las avenidas se llenaron de montañas de escombros. Los depósitos de combustible explotaron. La ciudad se convirtió en un paisaje lunar, en un gigantesco cementerio de piedra y metal fundido. La gente que había huido a la estepa miraba hacia el horizonte, donde antes estaba su hogar, y solo veía el brillo rojizo y ominoso del infierno. Para los soldados que esperaban en la orilla del Volga, la ciudad ya no existía. Había sido reemplazada por un laberinto tridimensional de hormigón pulverizado. Consecuencias tácticas: la paradoja de las ruinas. Aquí reside la gran paradoja del asalto aéreo. La destrucción, destinada a ser la fuerza liberadora, se convirtió en el mejor aliado del defensor. Las ruinas, en lugar de facilitar el avance, favorecen la defensa. Una calle despejada permite un ataque blindado. Un campo de escombros, no. La creación de un laberinto urbano de edificios derrumbados, bodegas abiertas y fragmentos de muros ofreció refugio perfecto para los soldados soviéticos. Ya no había campo de batalla abierto. Cada pila de ladrillos, cada sótano, se convertía en un nido de resistencia. Esto otorgó una ventaja inmensa para los defensores soviéticos. El Blitzkrieg dependía de la movilidad. En Stalingrado, el avance se reduciría a la velocidad de la infantería, obligada a luchar en pasajes estrechos, donde el poderoso tanque Panzer era un blanco fácil y la superioridad aérea, inútil. La guerra se redujo a la escala humana, a la distancia de un lanzamiento de granada. Capítulo 9. Las tropas alemanas entran en Stalingrado. Inicio del combate urbano. La guerra de los metros. El 2 de septiembre de 1942, las primeras unidades alemanas del Sexto Ejército y del Cuarto Ejército Panzer entraron en la zona sur y central de la ciudad. El sentimiento era de triunfo. Después de todo, la ciudad ya estaba destruida. Los choques iniciales con las unidades del 62º Ejército fueron un baño de realidad inmediato. La infantería alemana, acostumbrada a barrer grandes extensiones de terreno, se encontró de repente atrapada en una lucha de ratonera. La sorpresa ante la ferocidad de la resistencia fue total. Las tropas soviéticas estaban atrincheradas en cada hueco, disparando desde detrás de los escombros. No había rendición. El avance era lento, costoso y exasperante. Cada rincón olía a pólvora quemada y muerte. Guerra de posiciones. La Rattenkrieg. Esta fue la guerra de posiciones llevada a su máxima expresión. La lucha, casa por casa, habitación por habitación, se convirtió en el patrón diario. Se combatía con granadas, bayonetas y palas. La infantería alemana tuvo que crear equipos especializados, los Stoßtrupp, tropas de asalto, para limpiar los sótanos y los pisos altos. El uso de morteros y lanzallamas se hizo constante. La visibilidad era casi nula. El enemigo podía estar detrás de una pared rota o un cráter. El terror a las tácticas de francotiradores soviéticos se hizo omnipresente. Hombres como Vasily Zaitsev, el famoso francotirador de la 103 División de Fusileros, se convirtieron en figuras de leyenda y terror. Zaitsev, un simple pastor,
abatió a más de 225 soldados y oficiales en solo unas semanas. Esta fue la Guerra de las Ratas. Rattenkrieg. El nombre lo decía todo. Una lucha primitiva, desesperada, en la oscuridad, por la posesión de un fragmento de ruinas sin valor. En la Rattenkrieg, la jerarquía se rompía. La vida de un general podía terminar por la bala de un muchacho escondido en una alcantarilla. Puntos clave de la batalla. Símbolos de acero. La batalla pronto se concentró en los grandes objetivos industriales, que se convirtieron en símbolos de acero de la voluntad de resistencia soviética. La fábrica de tractores Dzerzhinsky, la fábrica Barricadi, de armamento, y la fábrica Octubre Rojo, siderúrgica, se convirtieron en fortalezas. En la fábrica de tractores, los operarios seguían fabricando tanques 3-4, incluso cuando los alemanes luchaban en el patio. Los tanques salían de la línea de montaje con la pintura aún fresca y se incorporaban inmediatamente a la batalla. El combate en las fábricas era alucinante. Se luchaba en los puentes grúa, entre las calderas humeantes, bajo las cintas transportadoras. Los alemanes controlaban el techo, los soviéticos, el sótano, y la lucha se libraba en cada nivel intermedio. Por encima de todo, la colina Mamayev-Kurgan, la colina 102, una elevación estratégica, se cambió de manos hasta 14 veces. Su sangre se mezcló con el barro. Ganar Stalingrado era dominar esa colina. Capítulo 10. Bajas alemanas. El agotamiento de la élite. El 60º ejército de Paulus se encontró por primera vez en una situación insostenible. Acostumbrados a victorias rápidas, se enfrentaban a una guerra de molino. Las pérdidas diarias insostenibles agotaban a las unidades de élite. La Wehrmacht, en Stalingrado, no se retiraba, pero se consumía lentamente. Los partes de guerra hablaban de que divisiones completas estaban sufriendo un agotamiento de divisiones completas. La infantería se desvanecía. Los tanques que lograban penetrar eran destruidos por ataques de proximidad. No había un respiro. Además, los reemplazos inadecuados que llegaban eran escasos y sin experiencia en combate urbano, incapaces de compensar la pérdida de veteranos. El Sexto Ejército, la punta de lanza del poder alemán, se estaba convirtiendo en una cáscara vacía. Sus generales miraban los informes de bajas con creciente horror. Por primera vez, las cifras no cuadraban con la promesa de victoria. Bajas soviéticas, el sacrificio constante. Si las bajas alemanas eran graves, las soviéticas eran simplemente catastróficas. La política de defensa a cualquier costo de Stalin se ejecutaba con una obediencia brutal. El 62º ejército sufrió pérdidas masivas. La tasa de rotación de sus soldados era aterradora. Los historiadores estiman que la esperanza de vida de un soldado raso en el centro de Stalingrado, en el punto álgido de la batalla, era de menos de 24 horas. Sin embargo, a pesar de las pérdidas, los refuerzos constantes desde el otro lado del Volga eran la clave. La orilla este no enviaba tanques, enviaba hombres. Eran miles de soldados, a veces sin fusil, que llegaban a las ruinas, listos para tomar el fusil de un compañero caído. La sangre del 62º ejército corría a raudales, pero el flujo de refuerzos era inagotable. Esta disparidad en la capacidad de reemplazo sería, a la larga, el factor decisivo de la batalla. Guerra de desgaste. El matadero del Volga-Stalingrado fue la batalla de desgaste por excelencia, un duelo de resistencia. Ambos bandos sangraban, pero el efecto del sangrado no era el mismo. Las bajas alemanas no podían ser reemplazadas en esa zona aislada, lo que reducía la capacidad combativa de Paulus día tras día. Las bajas soviéticas, aunque astronómicas, eran reabsorbidas por el vasto depósito humano de la URSS. La ciudad se convirtió en un matadero. El objetivo ya no era tomar puntos estratégicos, sino destruir al enemigo. Las bajas totales, que más tarde ascenderían a más de 2 millones en ambos bandos,
demostraron que esta no fue una batalla de genios tácticos, sino de pura, brutal e inhumana voluntad. La ciudad, que debía ser un premio, se convirtió en una trituradora. El sacrificio, el dolor, el miedo, todos estos elementos humanos se fundieron en el cemento y el polvo de las ruinas. La guerra había degenerado, y el honor militar había sido reemplazado por la desesperación por sobrevivir a la siguiente hora. Capítulo 11. Discurso de Hitler del 30 de septiembre de 1942. Contexto del discurso. La presión del silencio. El otoño de 1942 trajo consigo la inquietud a Alemania. Tras el avance espectacular del verano, el frente se había estancado en un lugar con un nombre incómodo: Stalingrado. La presión sobre Hitler por resultados era inmensa. El público alemán, alimentado con la promesa de una victoria total y rápida en el este, comenzaba a dudar. El silencio en el Volga era más ruidoso que cualquier batalla. El 30 de septiembre, el Führer se dirigió a la nación en el Sportpalast de Berlín, un escenario familiar para sus mítines más grandiosos. La audiencia alemana estaba allí, buscando la reafirmación de que el sacrificio de sus hijos valía la pena. Hitler, ajeno a la realidad del Rattenkrieg, que devoraba a sus tropas, se preparó para una nueva mentira gloriosa, convencido de que su voluntad bastaba para doblar la realidad a su antojo. El contraste entre la calidez de Berlín y el frío de las ruinas era un abismo. Contenido del discurso: la proclamación vacía. Con su característico dramatismo, Hitler subió al podio. Su tono era de proclamación de victoria inminente, una necesidad psicológica para él y para su régimen. Para el Führer, conquistar el 90% de una ciudad era una victoria total. Ignorando el último y vital 10% que el 62º ejército mantenía junto al Volga, Hitler lanzó la frase que resonaría con amargo sarcasmo: «Ya tenemos Stalingrado. Los rusos se agarran desesperadamente a unos pocos puntos, pero ya no durarán mucho». Prometió la conquista total, declarando que el Volga pronto sería un río alemán. Esta retórica era una orden, no una predicción. Al declarar la victoria, forzaba a sus generales y a sus hombres a creerla, prohibiéndoles cualquier pensamiento de retirada. El Führer se convencía a sí mismo de que la mera mención de la ciudad de Stalin en manos alemanas bastaría para quebrar la moral soviética. Realidad versus propaganda, la burla del frente. Pero en los sótanos de Stalingrado, la distancia entre la retórica y los hechos era una burla cruel. Los soldados alemanes escuchaban los extractos del discurso por radio, en la oscuridad, rodeados de ratas y bajo el fuego de francotiradores. Se preguntaban con ironía sombría: si ya tenemos la ciudad, ¿por qué seguimos peleando por un miserable montón de escombros? La situación real en la ciudad era de estancamiento total. La batalla estaba todavía indecisa. El 62º ejército, aunque al borde del colapso, se aferraba a los 3 grandes complejos fabriles. Los obreros y soldados de las fábricas, Octubre Rojo y Barricadi, luchaban metro a metro, sabiendo que si caían, el último camino de suministro, el Volga, se cerraría. El discurso de Hitler, diseñado para elevar la moral en la retaguardia, fue un clavo más en el ataúd de la fe de las tropas de primera línea. El líder les había mentido, y esa mentira se pagaría con creces. Capítulo 12. Operación Hubertus y segundo discurso de Hitler, del 8 de noviembre de 1942. Operación Hubertus, 11-13 noviembre. El último aliento. Con el invierno asomándose y las reservas de Paulus agotándose, la presión para finalizar la batalla era insoportable. En noviembre, Hitler ordenó una última ofensiva, desesperada y brutal, bautizada como Operación Hubertus. Fue el último gran intento de tomar la ciudad, un ataque frontal diseñado para alcanzar los muelles finales. Entre el 11 y el 13 de noviembre, el Sexto Ejército lanzó todo lo que le quedaba,
logrando la concentración de fuerzas alemanas más importante desde hacía semanas. El foco estaba en liquidar la resistencia en las fábricas y el Volga. Los combates degeneraron en una carnicería aún mayor. Los alemanes usaron lanzallamas para limpiar los túneles y las bodegas. Lograron penetrar la fábrica Octubre Rojo y se abrieron paso hacia el Volga, llegando a solo unos metros del agua. Los soviéticos quedaron reducidos a pequeños grupos aislados, aferrándose al borde mismo del continente. Segundo discurso de Hitler: la fijeza absoluta. Justo antes del fracaso final de Hubertus, el 8 de noviembre de 1942, Hitler habló de nuevo, con motivo del aniversario del Putsch de Múnich. En ese momento, sus tropas luchaban en su punto más cercano al Volga. El Führer, sintiendo la victoria al alcance de la mano, reiteró su compromiso inquebrantable. Fue una reafirmación de la conquista de Stalingrado con un tono mesiánico. Ningún poder nos sacará de allí. El mensaje no era solo para el pueblo alemán. Era una orden explícita a Paulus. En su mente, Stalingrado ya era alemán, y abandonar la ciudad, bajo cualquier circunstancia, era una traición personal a su voluntad. Esta fijeza absoluta, este dogma de no rendición, fue el ancla que ató al Sexto Ejército al infierno. Fracaso de Hubertus. Agotamiento total. A pesar del coraje de las tropas de asalto alemanas, Operación Hubertus fracasó. La resistencia soviética fue insuperable. Los pocos defensores del 62º Ejército, apoyados por una artillería constante desde la orilla este del Volga, resistieron el asalto. Lograron mantener una delgada línea vital, de apenas 150 metros de ancho, en el muelle de la fábrica Octubre Rojo. El agotamiento total de las fuerzas alemanas fue la única certeza que dejó el asalto. Las últimas reservas de Paulus se habían quemado. El Sexto Ejército se quedó sin capacidad de nuevas ofensivas. Estaban exhaustos, congelados y atrapados. Hitler había mirado a Stalingrado y había dicho: la tomo. Stalingrado, a cambio, había agotado su fuerza, atrayéndola como una araña en la telaraña de sus propias ruinas. En las estepas, al norte y al sur del Bolsillo, el Ejército Rojo había estado escuchando el clamor de la batalla. El sonido les había dado tiempo. Capítulo 13. Los soviéticos lanzan la Operación Urano. Planificación soviética. El secreto mejor guardado. Mientras Hitler se fijaba en la muerte lenta de Stalingrado, al otro lado del frente, los generales soviéticos Zhukov y Vasilevsky tejían el plan más ambicioso y secreto de la guerra, la Operación Urano. Su genio radicaba en la audacia y el engaño. Durante meses, se había realizado una acumulación secreta de reservas lejos de la vista de la Luftwaffe y la inteligencia alemana. Cerca de 1 millón de soldados, 900 tanques y 13.000 piezas de artillería se movilizaron en el más absoluto secreto. La clave del plan residía en la identificación de flancos débiles. Los alemanes habían delegado la defensa de sus vastos flancos en el Don a sus aliados, los ejércitos rumanos, italianos y húngaros. Estas tropas estaban mal equipadas, con poca moral y sin armas antitanque adecuadas para enfrentarse a las oleadas de 3-4 que se avecinaban. Los soviéticos no atacarían el fuerte, el Sexto Ejército, sino el punto más débil, a 100 kilómetros de distancia. Lanzamiento: 19 de noviembre 1942. El martillo de Stalin. El 19 de noviembre de 1942, el silencio de la estepa se rompió por el sonido atronador de la artillería soviética. Una densa niebla invernal se cernía sobre el frente, protegiendo a los atacantes. El ataque simultáneo al norte y sur de Stalingrado comenzó. Fue el golpe de un martillo, no el filo de un escalpelo. La ruptura de las líneas del eje fue instantánea. Los ejércitos rumanos, atacados por las oleadas de tanques, se desintegraron. Sus hombres, aterrorizados y superados, se rindieron
o huyeron presas del pánico. El avance rápido de las pinzas soviéticas fue un eco invertido del Blitzkrieg alemán. Las columnas de tanques blindados avanzaron a velocidades nunca antes vistas en ese frente. La ofensiva no buscaba la batalla frontal, sino la profundidad, el corte logístico. El destino se estaba cumpliendo a una velocidad vertiginosa. Pánico en el eje. La ceguera del mando. El colapso de los aliados de Alemania sumió al mando del eje en el pánico. Los pocos oficiales alemanes en la retaguardia fueron incapaces de contener la marea. La incapacidad de contener el avance se debió a la falta de reservas. Las reservas alemanas estaban metidas en los sótanos de Stalingrado, luchando por un montón de ladrillos. Las advertencias al OKH, alto mando del ejército, fueron urgentes. El peligro era real. La pinza podía cerrarse en horas, pero la burocracia alemana y la ceguera de Hitler jugaron a favor de los soviéticos. Hitler creía que sus aliados, aunque débiles, resistirían. El Sexto Ejército, que había sido el cazador, se encontró de repente con noticias confusas, con un rugido de batalla que venía de su propia retaguardia, no del frente. El cazador había sido flanqueado por la astucia y la audacia soviéticas. Capítulo 14. Cerco completado. Cierre del cerco, 23 noviembre 1942. El anillo de acero. 4 días después del inicio de Urano, la carrera soviética terminó. El 23 de noviembre de 1942, en la ciudad de Kalach, a 100 kilómetros al oeste del Volga, las puntas de lanza de los tanques de las pinzas norte y sur se encontraron. Soldados soviéticos de 2 frentes distintos se dieron la mano en la nieve. El Sexto Ejército de Paulus estaba completamente rodeado. Entre 250.000 y 300.000 hombres del eje, la flor y nata del ejército alemán, quedaron atrapados en el bolsillo. Kessel. La reacción inicial de shock alemán fue un debate acalorado en el Kessel y en el alto mando. Los generales le rogaron a Paulus: «Debemos salir, ahora. No tenemos provisiones». La única salida era intentar romper el cerco hacia el suroeste, antes de que la línea de asedio se consolidara. Decisión de Hitler. La sentencia de muerte. La lógica militar exigía la ruptura inmediata. Pero Hitler, en su búnker, no operaba bajo la lógica. Escuchó la voz fatídica de Hermann Göring, quien le prometió que la Luftwaffe podía abastecer al ejército por aire. Basado en esta mentira, Hitler tomó la decisión que sellaría el destino del Sexto Ejército: la orden de mantenerse firmes. Stalingrado se convertiría en una fortaleza Stalingrado, Festung Stalingrad, un baluarte que inmovilizaría a las fuerzas soviéticas. La prohibición de intentar romper el cerco fue la sentencia de muerte. Hitler creía que ceder un solo metro era traicionar su misión. Paulus, un hombre de obediencia absoluta, no se atrevió a desafiar la orden de su Führer. Prefirió obedecer y condenar a 300.000 hombres a un destino espantoso. Situación del Sexto Ejército. Un ejército en la jaula. La realidad dentro del Kessel era brutal. Unos 270.000 hombres quedaron atrapados. El perímetro del bolsillo era de apenas 43 kilómetros de diámetro. Las tropas se apiñaban en un espacio donde la artillería soviética podía alcanzar casi cualquier punto. La evaluación de reservas y municiones fue sombría. Las raciones eran para unas pocas semanas. El combustible, esencial para los tanques y para mantener el calor en las temperaturas bajo cero, era críticamente bajo. El Sexto Ejército, que había llegado con la arrogancia de la victoria, se encontraba en una jaula, mirando a su alrededor con la creciente certeza de que su guerra no terminaría con una victoria, sino con una aniquilación lenta y fría. La estepa silenciosa se había convertido en un sepulcro. Capítulo 15. Suministro por aire. Promesas de Göring. La gran mentira. Con el Sexto Ejército atrapado, la atención del alto mando alemán se centró en una única promesa: el puente aéreo.
Hermann Göring, mariscal del Reich y jefe de la Luftwaffe, fue quien vendió la idea a Hitler, impulsado por una mezcla de orgullo y desesperación. Göring, con una arrogancia que desafiaba la realidad, aseguró: «La Luftwaffe puede abastecer al Sexto Ejército. Confiad en mí». La logística básica mostraba que esta promesa era una fantasía. Se estimaba que, para mantener la capacidad de combate del ejército atrapado, era necesario suministrar un mínimo de 500 toneladas diarias de provisiones, combustible, munición, alimentos y medicinas. La capacidad real versus promesas era abismal. La Luftwaffe no tenía la flota de transporte necesaria para una operación de esa escala ni en las condiciones climáticas del invierno ruso. El destino de 300.000 hombres fue confiado a la vanidad de Göring. Realidad del puente aéreo, la ruta de la muerte. La realidad operativa fue un desastre logístico y humano. El promedio de 100 toneladas diarias fue el mejor resultado que se logró, y a menudo la cifra real caía a 50 toneladas o menos. Los aviones de transporte, principalmente viejos U-50 y II, volaban en condiciones de visibilidad nula, a menudo sin escolta de cazas, debido a la escasez de combustible. El frío, la niebla y la nieve hacían que los aterrizajes en los aeródromos improvisados del Bolsillo, Pitomnik y Gumrak, fueran actos suicidas. Las pérdidas de aviones de transporte fueron catastróficas. Cientos de aviones cayeron derribados por la artillería antiaérea soviética, o se estrellaron al intentar el aterrizaje en medio de la tormenta de nieve. Cada avión perdido significaba no solo la muerte de su tripulación, sino la pérdida de la única esperanza de supervivencia para cientos de soldados en tierra. Consecuencias del fracaso. El hambre como verdugo. El fracaso del puente aéreo tuvo un impacto devastador en la moral y la fuerza del Kessel. La hambre creciente en el bolsillo se convirtió en el principal enemigo. La ración de pan por soldado se redujo a unos 200 gramos diarios, y luego a la mitad. La carne de caballo, obtenida de los animales muertos por el frío, se convirtió en la única fuente de alimento. El racionamiento extremo se impuso a costa del rendimiento físico y mental. Soldados que antes eran élite de la Wehrmacht se convirtieron en figuras esqueléticas, lentas y propensas a la enfermedad. El deterioro de la capacidad combativa era evidente. Un hombre hambriento y congelado no puede disparar con precisión ni soportar un ataque. Las balas y el combustible eran tan escasos como la comida. El Sexto Ejército estaba siendo derrotado lentamente, no por un asalto frontal, sino por el olvido logístico. Capítulo 16. Cada 7 segundos muere un soldado alemán. Condiciones en el cerco. El frío absoluto. Dentro del Kessel, la naturaleza misma se había aliado con el enemigo soviético. El frío extremo del invierno ruso de 1942-43 cayó sobre ellos con una ferocidad inaudita. Las temperaturas de menos 30 grados Celsius eran la norma, no la excepción. Los soldados que habían llegado en el verano polvoriento se encontraron en un páramo helado, sin refugio adecuado. La falta de ropa de invierno adecuada era un problema crónico. Los uniformes de campaña de verano no ofrecían ninguna protección. Los soldados se envolvían en periódicos y trapos, buscando desesperadamente el calor. La supervivencia dependía de encontrar un sótano o una caldera, pero el espacio era limitado y el combustible inexistente. Enfermedades y hambre, la muerte lenta. El frío y la falta de nutrición se combinaron para crear un infierno sanitario. La congelación masiva era rutinaria. Miles de soldados sufrían la pérdida de dedos, manos y pies. Las bajas por congelación superaban a menudo a las causadas por el fuego enemigo. A esto se sumaron las epidemias. La disentería y el tifus se propagaron en los refugios hacinados e insalubres. La inanición progresiva era un espectáculo terrible. Los hombres se convertían en sombras,
sus cuerpos consumiendo sus propios músculos para sobrevivir. La moral colapsó. El hospital de campaña de Pitomnik, antes de caer, se convirtió en un purgatorio de heridos y enfermos terminales, sin esperanza de evacuación. La propaganda soviética, que transmitía por altavoces, cada 7 segundos muere un soldado alemán, aunque cínica, reflejaba la aterradora realidad demográfica dentro del bolsillo. Colapso de la moral. Las cartas de despedida. En este ambiente de sufrimiento y abandono, el colapso de la moral fue total. La desesperación de las tropas se manifestó en la apatía, la desobediencia y finalmente la rendición silenciosa. Sabían que estaban sacrificados por la obstinación de Hitler. Las cartas de soldados a sus familias que lograron salir a través de los últimos vuelos de correo son algunos de los documentos más emotivos de la Segunda Guerra Mundial. Son testamentos, no cartas. Hablan del hambre, el frío y la sensación de abandono. Las despedidas de soldados a sus seres queridos, sabiendo que nunca los volverían a ver, revelan una profundidad de dolor que la propaganda alemana intentó silenciar. A pesar de la censura de la realidad, el hedor de la derrota y la realidad del sufrimiento diario, se filtraron en Alemania, sembrando las primeras dudas existenciales sobre la victoria final del Führer. Capítulo 17. Tormenta de invierno. Operación Tormenta de invierno. Wintergewitter. La última esperanza. Mientras el Sexto Ejército se congelaba, se formó una última esperanza al oeste. El mariscal de campo Erich von Manstein, uno de los generales más brillantes de la Wehrmacht, fue puesto al mando del recién formado grupo de ejércitos Don. Su misión, la Operación Tormenta de invierno, Wintergewitter, un plan de rescate desesperado para abrir un pasillo hasta el Kessel. La fuerza de choque era el grupo Panzerhaut, una formación de tanques y Panzergrenadier que debía avanzar desde el sur. Hoth sabía que la operación era una carrera contra el tiempo. Cada día que pasaba, la línea de cerco soviética se hacía más fuerte. Era la última oportunidad. Desarrollo de la operación, 23 diciembre. 50 kilómetros de gloria. La ofensiva se lanzó el 12 de diciembre. A pesar de las inmensas dificultades logísticas y la resistencia soviética, el avance inicial fue exitoso. Los tanques de Hoth, empujados por la pura desesperación, lograron penetrar profundamente en las líneas soviéticas, que aún no estaban completamente preparadas para un contraataque de esa magnitud. Día tras día, Hoth avanzó. Logró llegar a solo 48 kilómetros de Stalingrado, cerca de la zona de Mishkovo. Desde allí, el Sexto Ejército podía escuchar el rugido de los cañones alemanes. Manstein envió un mensaje crucial a Paulus, solicitando que el Sexto Ejército lanzara una ofensiva de ruptura hacia el sur, el llamado Grito del Trueno. El encuentro en el campo de batalla era inminente. La salvación estaba a la distancia de una marcha de 2 días. Fracaso del rescate. La obediencia fatal de Paulus. En el momento más crítico, la obediencia militar alemana selló el destino de 300.000 hombres. El general Paulus se enfrentó a un dilema imposible. Manstein le ordenó romper el cerco, abandonar la fortaleza Stalingrado y marchar hacia Hoth. Pero la orden directa y enfática de Hitler, repetida hasta la saciedad, era mantenerse firmes. Paulus no rompió el cerco. Argumentó que no tenía el combustible ni la munición para un avance ofensivo, y temía desobedecer a Hitler, quien podría haberlo destituido y encarcelado. Su inacción fue la sentencia de muerte. Mientras Paulus dudaba, los soviéticos lanzaron la Operación Pequeño Saturno contra la retaguardia de Manstein. Amenazadas de ser cercadas ellas mismas, las fuerzas de rescate de Hoth se vieron obligadas a iniciar la retirada el 23 de diciembre. La última vela de esperanza se había extinguido en la estepa helada. El Sexto Ejército, a la vista de su rescate, fue condenado a morir de hambre y frío. Capítulo 18. Navidad en Stalingrado.
Última Navidad del Sexto Ejército. Un contraste siniestro. El invierno de 1942 trajo consigo la última Navidad del Sexto Ejército. La celebración sombría en el bolsillo fue un ejercicio de resignación. Los soldados intentaron recrear un simulacro de festividad en los sótanos helados, con velas hechas de grasa y panecillos hechos con harina de caballo. Los capellanes celebraron misas improvisadas para los hombres rotos. La propaganda soviética, más efectiva que nunca, hacía sonar canciones navideñas alemanas por los altavoces, seguidas de la invitación a rendirse a cambio de comida caliente. El contraste con navidades anteriores, de banquetes en Europa Occidental y cartas de victoria, era un abismo. El sonido de la artillería soviética se convirtió en el único villancico de la Nochebuena en el Kessel. Mensajes y cartas. El legado de la desesperación. El Sexto Ejército aprovechó los últimos vuelos de la Luftwaffe para enviar la última correspondencia con Alemania. Se estima que salieron del bolsillo unas 35.000 cartas. Hoy son el testimonio más directo de la miseria humana. Eran cartas llenas de amor, de despedida y de amargo reproche. Las despedidas de soldados a sus esposas y madres ya no prometían regreso, simplemente decían adiós. El contenido era tan sincero y brutal que la censura alemana prohibió la publicación de la mayoría. El miedo, el frío y la certeza de la muerte impregnaban cada línea. Los soldados sabían que estaban siendo sacrificados y que su destino era morir por una orden que no entendían. Deterioro. Acelerado. El fin ineludible. Con la pérdida de esperanza de rescate después de la retirada de Manstein, el deterioro acelerado de la situación fue total. La moral desapareció. La situación ya insostenible se volvió apocalíptica. Los soldados ya no pensaban en la victoria, sino en la siguiente ración, en el siguiente día. El frío, el tifus y la inanición se llevaron a cientos de hombres cada día. Los cementerios improvisados crecían más rápido que los hospitales de campaña. El Sexto Ejército, que había llegado al Volga con la arrogancia del conquistador, se preparaba para el fin. La víspera de Año Nuevo solo trajo la certeza de que no todos verían el mes de febrero. La aniquilación había dejado de ser una posibilidad para convertirse en una fecha ineludible en el calendario. Capítulo 19. Operación Anillo, Kolzo. El estrecho de la muerte. Preparación soviética. La sentencia ejecutoria. Tras el éxito de la Operación Urano, el alto mando soviético, Stavka, no perdió tiempo. Había llegado el momento de ejecutar la Operación Anillo, Kolzo, el plan para aniquilar el Sexto Ejército atrapado. El general Konstantin Rokossovsky, un comandante brillante y metódico, fue puesto al mando de la operación. Sus órdenes eran claras: aplastar al enemigo. La acumulación de artillería y tropas soviéticas en el perímetro del Kessel fue monstruosa. Rokossovsky no iba a escatimar recursos, consciente de que el enemigo estaba herido, pero aún era peligroso. Se movilizaron miles de cañones para un bombardeo preliminar masivo, creando lo que los soldados soviéticos llamaban el estrecho de la muerte. La preparación de Kolzo fue lenta y deliberada. Un cerrajero forzando una caja fuerte, asegurándose de que cada paso hacia la aniquilación estuviera calibrado. Lanzamiento y exigencia de rendición. El 10 de enero de 1943, la tierra tembló. Un bombardeo de artillería masivo preliminar, que duró varias horas, señaló el inicio de Kolzo. El rugido de los cañones era incesante, ensordecedor. Las defensas alemanas, ya debilitadas y dispersas, fueron pulverizadas. Antes de que la infantería y los tanques avanzaran, Rokossovsky envió un ultimátum de rendición al general Paulus. La oferta era generosa: vida garantizada, atención médica para los heridos y regreso a Alemania tras la guerra. Para el observador externo, era una oferta de salvación. Sin embargo, Paulus, sintiéndose atado a su juramento y a la orden de Hitler,
de mantenerse firme, transmitió la negativa al Stavka. En su fuero interno, Paulus sabía que la rendición era inevitable, pero el honor del mariscal de campo se anteponía a la supervivencia de sus soldados. La batalla por el Kessel. Muerte a cero. El avance soviético fue implacable. Las tropas de Rokossovski se enfrentaron a una resistencia alemana fanática y desesperada. Los alemanes, a sabiendas de que cualquier paso atrás significaba el final, lucharon con la ferocidad de animales acorralados. Las bajas soviéticas fueron altas, pero su superioridad en hombres y blindados era abrumadora. El achicamiento del bolsillo fue constante y visible en el mapa. La estrategia de Rokossovski consistía en fragmentar el Kessel en bolsillos más pequeños para facilitar su liquidación. Los enfrentamientos ya no eran por estrategia, eran cuerpos a cuerpo, granada contra granada, en trincheras y refugios. La lucha final fue una batalla de aniquilación. La esperanza había abandonado a los defensores, reemplazada por la pura inercia de la lucha por la vida. Capítulo 20. La caída de los aeródromos. El último aliento. Pérdida de Pitomnik. 16 de enero. El colapso logístico. El destino del Sexto Ejército se decidió en la pista de aterrizaje. El aeródromo de Pitomnik no era solo un campo de aterrizaje, era el corazón logístico del Kessel, el único punto de contacto con el mundo exterior que quedaba. El 16 de enero de 1943, las tropas soviéticas, tras un asalto brutal, capturaron Pitomnik. La escena de la caída de Pitomnik fue el caos absoluto. Cientos de heridos se agolparon en la pista helada, desesperados por subir al último avión de evacuación. Muchos fueron abandonados bajo el fuego soviético. La pérdida de este aeródromo, con sus escasas reservas de combustible y equipos de navegación, fue un golpe moral devastador. El Sexto Ejército no solo perdió un aeródromo, perdió la última, aunque magra, vía de escape. Pista de Gumrak, 22 de enero. El último contacto con Pitomnik, en manos soviéticas, las operaciones de transporte se concentraron en el pequeño aeródromo de Gumrak, más cercano a la ciudad. Durante unos días, Gumrak se convirtió en la única línea vital, operando bajo el constante fuego de la artillería. Era un infierno logístico. El 22 de enero, Gumrak también cayó. La ruptura de la defensa de la pista fue el último acto del puente aéreo. Los pocos aviones que intentaron volar después tuvieron que arrojar sus suministros en paracaídas sobre los focos de resistencia urbanos, que a menudo caían en manos soviéticas. Con la pérdida de Gumrak, el Sexto Ejército quedó completamente aislado del mundo. La fortaleza Stalingrado se había convertido oficialmente en una trampa sellada, una prisión de hielo de la que no había escape, ni siquiera para los heridos. La única ruta de suministro y evacuación había sido cortada. Destrucción de la capacidad de mando. El aislamiento no fue solo físico. La pérdida de los aeródromos y las redes de radio significó la destrucción de la capacidad de mando y control. Los generales no podían comunicarse efectivamente ni con Berlín ni con las unidades dispersas en el bolsillo. El Sexto Ejército se fragmentó en pequeños bolsillos de resistencia desesperada dentro de la propia ciudad, cada uno luchando por su cuenta, sin saber qué pasaba en el resto del frente. El colapso de la cadena de mando fue el preludio de la rendición. Paulus se retiró al último refugio seguro, el sótano de la tienda por departamentos Univermag, en el corazón de la ciudad. El hombre que había marchado hacia el Volga, como el amo de la guerra, se acurrucaba en un sótano, con su ejército desintegrándose a su alrededor. Capítulo 21. El ascenso y la caída de Paulus. El último refugio. La tienda Univermag. En los últimos días de enero, el corazón del Kessel se redujo a unos pocos cientos de metros cuadrados alrededor de la Plaza Roja y la tienda por departamentos Univermag. El general Paulus y su Estado Mayor se refugiaron en los sótanos blindados del edificio,
rodeados por tropas soviéticas que ya estaban luchando piso por piso. El 10 de enero, Hitler había ratificado la orden de no rendirse bajo ninguna circunstancia. Pero la realidad era innegable. Las municiones se agotaban y los hombres morían de frío. Los consejeros de Paulus le rogaron que desobedeciera, que salvara al menos a los heridos y los supervivientes. La tensión entre la obediencia y la ética fue el tormento final de Paulus. El telegrama de Hitler, la muerte implícita. El 30 de enero de 1943, aniversario de la toma del poder por los nazis, llegó el telegrama definitivo de Berlín. Hitler, en un acto de cinismo grandioso, promovió a Paulus a mariscal de campo. El telegrama llevaba consigo una orden silenciosa y brutal. Jamás un mariscal de campo alemán ha caído prisionero. La promoción a mariscal de campo era una invitación directa al suicidio. Hitler esperaba que Paulus, en lugar de rendirse, se pegara un tiro, transformando la derrota en una épica trágica y propagandística. El líder prefería a un mártir muerto a un general vivo y humillado. Pero Paulus, un católico devoto y un hombre que, a pesar de su rigidez, se negaba a cometer el último sacrificio por la propaganda, rechazó el ultimátum moral. La rendición final, 31 de enero. El silencio. A primera hora de la mañana del 31 de enero de 1943, una patrulla soviética que limpiaba los sótanos de Univermag se encontró con el Estado Mayor del Sexto Ejército. El general Paulus envió un mensaje al mando soviético. El mariscal de campo Paulus se rinde. La rendición de Paulus no fue un acto formal y espectacular. Fue un susurro en la oscuridad. El silencio que siguió a la rendición fue ensordecedor. La noticia se transmitió por radio a Berlín. Hitler, sumido en una furia histérica, declaró que Paulus había manchado el honor de Alemania y que habría preferido que sus tropas hubieran muerto hasta el último hombre. La rendición de las últimas bolsas de resistencia continuó hasta el 2 de febrero. El Sexto Ejército, la fuerza más poderosa enviada por Alemania al este, había dejado de existir. Capítulo 22. Balance y consecuencias. El punto de inflexión. Las cifras del desastre. El fin del Kessel. El 2 de febrero de 1943, la batalla terminó. El balance de la derrota fue catastrófico. El Ejército Rojo capturó a unos 91.000 prisioneros, un número que incluía a 24 generales y el recién nombrado mariscal de campo. La masa de prisioneros, hambrientos, enfermos y congelados, fue una visión espantosa. El costo humano total fue incalculable. Más de 140.000 soldados alemanes murieron dentro del Kessel antes de la rendición. Las bajas totales del eje, muertos, heridos y capturados, se estiman en 850.000. La cifra de bajas soviéticas, incluyendo civiles, es aún más impactante. Más de 1.100.000 hombres. Stalingrado fue, por el número de muertos, la batalla más grande y sangrienta de la historia de la humanidad. El destino de los prisioneros. El lodo del olvido. El destino de los prisioneros de guerra alemanes fue uno de los aspectos más trágicos de la batalla. Los 91.000 hombres iniciaron una marcha de la muerte hacia los campos de trabajo, gulags, en la estepa soviética. Las condiciones eran atroces, el frío inhumano y la alimentación escasa. Solo unos 5.000 soldados de los capturados regresaron a Alemania década y media después, en 1955. El resto pereció por el tifus, la disentería, la inanición o el frío. Stalingrado no solo mató a los soldados en la batalla, los condenó a una aniquilación lenta y brutal en los campos. La mayoría de las familias en Alemania nunca supieron el destino final de sus seres queridos. Consecuencia estratégica. El grito de alarma Stalingrado es, incuestionablemente, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. La destrucción del Sexto Ejército
fue una catástrofe militar de la que la Wehrmacht nunca se recuperaría. Se perdió no solo el material, tanques, armas pesadas, vehículos, sino el capital humano de sus mejores divisiones. La pérdida de iniciativa alemana en el este fue inmediata y permanente. A partir de ese momento, Alemania pasaría a la defensiva estratégica. El mito de la invencibilidad alemana fue destrozado. Para el mundo, la victoria soviética fue la primera señal inequívoca de que la Unión Soviética podía detener y vencer al Tercer Reich. La puerta a Berlín, aunque aún lejana, se había abierto en las ruinas congeladas de Stalingrado. El Tercer Reich, que había crecido en la euforia de las victorias rápidas, comenzaría ahora su declive, marcado por el terror y la desesperación de un invierno interminable.